Bien, entonces tenemos que resolver esa integral que nosotros vemos ahí. Nosotros cuando estamos pensando en resolver integrales tenemos que seguir una idea mental del orden en el cual nosotros debemos ir procediendo. La primera pregunta que surge natural al momento de resolver es: ¿yo conozco esa integral? Si yo la veo, ¿la sé resolver? Tenemos que recordar que nosotros tenemos una tabla, ¿cierto? Un formulario con distintas integrales que sabemos, entre comillas, de memoria, tenemos que aprendernos. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, esa que está ahí, ¿yo la conozco? Y en este caso la respuesta es que no. No la conozco directamente por tabla. Entonces, una vez, si la respuesta hubiera sido que sí, pues fácil, la integro por la tabla y ya está. Pero en este caso que la respuesta es no, inmediatamente surge la segunda pregunta. ¿Esa integral que está ahí se parece a alguna integral que yo conozca? No es que sea igual, pero que se parezca. Y en este caso la respuesta es sí. Se parece, ¿cierto?, a la integral de la exponencial. Y nosotros sabemos por fórmula que ¿cuánto vale la integral de la exponencial? Vale ella misma. Entonces, ese es el orden que uno tiene que ir pensando al momento de ir resolviendo integrales, ¿cierto? Por lo tanto, si yo esta integral no la conozco, pero sí se parece a una que yo conozca, lo que debo pensar aquí inmediatamente en el cambio de variable. Entonces voy a escribir por acá la integral original, era la integral de e elevado a, ¿qué me sopla? 3x más 7. Entonces, si yo tengo esa integral, que es la que yo me gustaría lograr resolver, me gustaría de algún modo poder reescribirla y llevarla a algo que es de esa forma. Porque esto que está aquí, yo sí lo sé resolver, pero esto que está aquí no. Entonces me gustaría, mediante un cambio de variable, lograr, ¿cierto?, llevarla a esa expresión. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable que yo estoy pensando en realizar? Bueno, mi cambio de variable va a ser u igual justamente a todo lo que yo tengo ahí en el exponente. Por lo tanto, u igual a 3x más 7. Ese va a ser mi cambio de variable que yo voy a estar pensando. Pero, inmediatamente, ¿cierto?, nos surge un problema. Y el problema es que al hacer el cambio de variable, me va a quedar e elevado a u, pero aquí, por otro lado, me queda el diferencial de x. Y yo necesito, o estoy integrando con respecto a la variable u. Ese es un problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer también? Cuando hacemos el cambio de variable, también tenemos que encontrar cuánto va a valer el diferencial de x, pero ahora en mi nueva variable. Entonces, esta expresión que está acá, la tenemos que derivar. Y la tenemos que derivar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del cambio de variable. ¿Cuánto vale la derivada en el lado izquierdo? Entonces yo tengo que pensar que u es una función, la pienso exactamente igual como si fuera una x. ¿Cuánto vale la derivada de u? 1. Y estoy derivando con respecto a u, entonces anoto de u. Y por otro lado, acá en el lado derecho, voy a derivar, pero ahora con respecto a x.
Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 3x más 7? 3. Y anoto de x porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, este es el diferencial. Pero, si ustedes se dan cuenta acá, lo que necesito yo es el diferencial de x, no el 3 veces de x. Entonces, bueno, se despeja. El 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener acá du sobre 3 igual a dx. Y por lo tanto, este dx ahora va a ser du sobre 3. Y de esa manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pasamos de una integral que no conocíamos a una integral que nosotros sí sabemos cómo resolver y además cambiamos de la integración con respecto a x ahora para que se derive, perdón, para que se integre con respecto a u. Y el resto, pues sigue de cajón, ¿cierto? El 3, que es una constante, sale para afuera y por tanto obtengo esto. Y nosotros dijimos que la integral de la exponencial es la misma exponencial. Por lo tanto, esto me va a quedar más c. Y el último paso que nos falta por realizar es devolvernos, ¿cierto?, a la variable original, porque nosotros el ejercicio, ¿cierto?, estamos integrando acá, todo esto lo estamos haciendo con respecto a x, pero el resultado que nosotros hemos obtenido está con respecto a u. Entonces necesito devolverme a mi variable original. ¿Cómo me devuelvo esa variable original? Pues aquí hicimos el cambio de variable, entonces de aquí tengo que despejar a x para poder, perdón, ya tengo despejado a u y por tanto de ahí mismo yo ya sé cuánto vale u, ¿cierto? Es decir, el resultado expresado en x va a ser 1/3 e elevado a 3x más 7 y todo esto, ¿cierto?, más una constante c. Bien, queremos integrar esa integral. ¿Cómo integramos? Tenemos que comenzar recordando o dándonos cuenta que esta integral que está acá se parece mucho a la integral de la raíz de x, diferencial de x, se parece mucho, pero finalmente no es, ¿cierto? Y así como nosotros pensamos para poder hacer los cambios de variables. La idea, por lo tanto, va a ser en llevar todo lo que está al interior de la raíz para poder dejarlo de una forma lo más similar a eso que yo sí sé integrar. Entonces, integramos por sustitución. ¿Y cuál es el cambio que nosotros vamos a realizar? Vamos a decir u igual a todo lo que está adentro de la raíz, ¿cierto? 2x menos 1. Entonces, de esa forma, lo que nosotros hacemos en primera instancia, vamos a tener que la integral, la raíz de 2x menos 1, diferencial de x, va a ser igual a la integral de la raíz de u, pero todavía vamos a tener, ¿cierto?, el diferencial de x. Y ese es un problema que nosotros tenemos que lograr solucionar porque nosotros no podemos tener por un lado, ¿cierto?, que la función dependa de u y que por otro lado vamos a hacer la diferencial con respecto a otra variable distinta de u. Tenemos que llevar ese diferencial, ¿cierto?, para que tenga también
en función de u. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Del cambio de variable que nosotros hemos realizado acá, vamos a derivar, ¿cierto? Y por lo tanto derivamos al lado izquierdo y al lado derecho. Derivamos al lado izquierdo con respecto a u. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a u? 1. Y anotamos, ¿cierto?, que estamos derivando con respecto a u, por lo tanto diferencial de u. Y en el lado derecho derivamos, ¿cierto?, con respecto a la variable x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto que está aquí con respecto a x? 2. Y anotamos, ¿cierto?, diferencial de x porque estamos derivando con respecto a x. De ese modo, notamos, ¿cierto?, que si despejamos el diferencial acá de x que tenemos acá, lo podemos despejar y por lo tanto tenemos que du sobre 2 va a ser igual a dx. Y de esa forma, esta diferencial con respecto a x, yo lo puedo reemplazar aquí, ¿cierto? Que era donde yo tenía el problema original. Y por lo tanto, ahora ya no va a depender con respecto a x, sino que va a ser con respecto a u y sobre 2, porque eso justamente es lo que nos dice que vale el cambio que hemos realizado. Bueno, este 2, ¿cierto?, es una constante. Hemos dicho que las constantes salen afuera de la integral, por lo tanto vamos a tener un medio integral raíz de u diferencial de u, y eso nosotros ya lo sabemos cómo integrar. ¿Cómo integrábamos eso? Para eso tenemos que aplicar, ¿cierto?, las reglas de la potencia, en este caso de la potencia enésima, ¿cierto? Y por tanto, ¿cuánto vale la integral de la raíz de x? En este caso, ¿cierto?, voy a considerar el caso particular de n igual a un medio, que es justamente lo que vale la raíz. Por lo tanto, tengo que la integral de x de la raíz de x, que es lo mismo que decir que la integral de x elevado a un medio, ¿cuánto va a valer? X elevado a un medio más 1 sobre un medio más 1. Y nunca olvidar, ¿cierto?, la constante c. Por lo tanto, ¿cuánto vale la integral de la raíz de x? Vale x elevado a 3 medios sobre 3 medios más c. Y recordando, ¿cierto?, a la vez que 1 partido por 3 medios es lo mismo que decir 1 dividido por 3 medios, y eso me da como resultado 2 tercios. Esto que está aquí va a ser 2x 3 medios sobre 3 más c. Por lo tanto, recién, ¿cierto?, eso en realidad nosotros lo podemos saber de manera directa porque nosotros sabemos, por ejemplo, por fórmula, cuánto vale la integral de la raíz. Esto estamos haciendo el camino largo, ¿cierto?, por si no nos acordamos. Esto va a ser el 1 medio que teníamos originalmente por 2 tercios u a las 3 medios más c. Notamos, ¿cierto?, que podemos en particular simplificar los dos y tenemos que siempre devolvernos la variable original. Entonces, ¿cuál era la variable original? Tenemos que la variable original u es 2x menos 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 tercio 2x menos 1 a la 3 medios más c. Y ahí es donde acaba el ejercicio.
Vamos entonces ahora a pensar en integrar menos 4 coseno de 5x. Rápidamente nos damos cuenta que ese menos 4 es una constante, por lo tanto puede salir afuera de la integral sin ninguna dificultad. Entonces esto va a ser exactamente igual a menos 4 la integral coseno de 5x diferencial de x. Bien, pregunta del millón. ¿Puedo integrar eso directamente? No. ¿Se parece a algo que yo conozco? Sí. Se parece mucho a coseno de x, pero no lo es. Por lo tanto, cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que pide a grito aquí? Es u igual a 5x. Y calculamos su diferencial rápidamente. Su diferencial va a ser du en el lado izquierdo y en el lado derecho 5 de x. Por lo tanto, ¿cómo nos va quedando nuestra integral? Menos 4 integral de coseno de u por diferencial de x, pero el diferencial de x, ¿cierto? De acá lo despejamos y por lo tanto nos va a quedar du sobre 5. El 5 sale para afuera, es una constante sin ninguna dificultad. Y la integral del coseno de u diferencial de u, ¿cuánto vale? Seno. Por lo tanto, esto va a ser menos 4 quintos seno de u más c. Y volviendo a la variable original, obtenemos, ¿cierto?, que la integral va a ser menos 4 quintos seno de 5x más c.